Me llamo Ricardo, y nunca imaginé que un solo día podría cambiar mi vida por completo. Todo comenzó una noche de tormenta, cuando un cortocircuito en la cocina provocó un incendio en mi casa. Lo recuerdo como un instante suspendido en el tiempo. El humo espeso llenaba cada habitación, el olor a madera quemada me quemaba la garganta, y el calor era tan intenso que parecía que todo a mi alrededor se derretía. Lo perdí todo. Cada recuerdo, cada foto, cada objeto que había acumulado durante años desapareció entre las llamas. El valor material no me dolía tanto como lo emocional, los muebles, sí, pero sobre todo los recuerdos de toda una vida que se habían ido con el fuego. Me quedé de pie en la acera, empapado por la lluvia que había comenzado a caer, viendo cómo mi mundo se desmoronaba. Mi primera reacción fue llamar a mi hijo Sergio. Siempre había confiado en él. Desde pequeño, había mostrado una madurez que me hacía sentir orgullo. Pensé que, en un momento así, acudiría a mí con la preocupación en los ojos y me ofrecería ayuda inmediata. Marcando su número, mi corazón latía con fuerza. Papá, su voz al otro lado del teléfono sonaba extrañamente distante. ¿Qué pasó? Le conté todo, el incendio, como apenas pude salir, que no quedaba nada. Esperaba un tono de alarma, de urgencia, de apoyo. Esperaba sentirme acompañado. Pero lo que recibí fue frío. Bueno, ¿y qué quieres que haga? Dijo finalmente, con un tono que nunca había escuchado en él. Me quedé helado. ¿Qué quieres que haga? Esa frase, tan sencilla, atravesó mi corazón como un puñal. Pensé que me estaba engañando, que no podía ser él. Sergio, no sé. No sé a quién más acudir. Solo, necesito un lugar donde quedarme mientras resuelvo esto, le dije, intentando mantener la calma. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Finalmente, respondió, mira, papá, estoy ocupado. Tengo cosas que hacer, responsabilidades. No puedo ayudarte ahora. Me sentí como un niño rechazado. Cada palabra de él me dolía más que el incendio, más que la pérdida de mi hogar. Durante toda mi vida, lo había criado con amor, con paciencia, con sacrificios que muchas veces ni siquiera él había notado. Siempre pensé que, llegado el momento, él estaría allí para mí. Nunca imaginé que se alejaría así, como si yo fuera un extraño. Desesperado, me acordé de su esposa, Verónica, y decidí intentarlo con ella. Tal vez, pensaba, podría convencerla de ayudarme. Pero al contarle lo sucedido, su reacción fue la misma, indiferencia y excusas. Ricardo, lo siento, pero estamos muy ocupados. No podemos hacer nada, me dijo, con un suspiro que parecía más un alivio por librarse de mí que compasión. Fue en ese instante cuando comprendí la magnitud del abandono. Me senté en el escalón frente a donde alguna vez estuvo mi casa, con la lluvia empapándome y las lágrimas mezclándose con el agua. No era solo el dolor del incendio, era el dolor de la traición, de la indiferencia de quienes pensaba que me amarían incondicionalmente. Esa noche dormí bajo un puente, con un abrigo viejo que encontré en la calle. Escuchaba el murmullo de la ciudad, los autos pasando, la gente que seguía con sus vidas, y me sentía completamente invisible. Pensaba en cómo, por años, había dado todo por mi hijo, cómo había trabajado largas horas para darle educación, techo y oportunidades, y cómo, ahora, en el momento más crucial, él simplemente desapareció. Los días siguientes fueron un infierno. Llamaba a amigos, vecinos, familiares, buscando algún lugar donde quedarme temporalmente. Todos tenían excusas. Todos tenían compromisos. La soledad me consumía. Pero a pesar de todo, intenté no perder la dignidad. Hice trabajos pequeños, repartí periódicos, ayudé en mudanzas, cualquier cosa que me permitiera sobrevivir. Una mañana, mientras buscaba algo de comida, lo vi a él y a Verónica caminando juntos, sonrientes, con un aire de despreocupación. Iban a un café elegante, y por un momento sentí una mezcla de ira y tristeza que me dejó sin aliento. Todo mi sacrificio, todo mi amor, y ahora ellos vivían su vida sin importar nada de mí. Fue entonces que comprendí algo que cambiaría mi perspectiva. No podía obligar a mi hijo a amar o cuidar de mí.
No podía cambiar su indiferencia. Pero sí podía reconstruir mi vida, aunque fuera desde cero. Esa misma tarde comencé a buscar refugios, programas de ayuda, oportunidades de trabajo que me permitieran poco a poco recuperar algo de estabilidad. No sería fácil. Nada que valga la pena lo es. Con el tiempo, descubrí que la verdadera fortaleza no estaba en depender de los demás, sino en encontrar dentro de mí mismo la capacidad de seguir adelante. Aprendí a cocinar en estufas comunitarias, a dormir en albergues con dignidad, y a sonreír a pesar de todo. Cada pequeño avance era una victoria. Pasaron meses. Mi casa seguía perdida, pero mi espíritu se fortalecía. Y aunque el dolor de la traición de mi hijo nunca desapareció por completo, encontré paz al darme cuenta de que mi valor no dependía de su cariño o aprobación. Aprendí que incluso en la adversidad más cruel, podía reconstruir mi vida, paso a paso. Un día, mientras caminaba por el parque, vi a un grupo de niños jugando. Me sonrieron, y uno de ellos me ofreció un poco de su helado. Sonreí y acepté. En ese instante entendí algo importante: el mundo todavía tenía bondad, incluso si de mi propia sangre no la había recibido. Y así, con cada nuevo día, con cada pequeño gesto de humanidad, comencé a recuperar la esperanza que el incendio y la indiferencia me habían robado. Mi hijo me había fallado, sí. Pero yo todavía tenía la capacidad de amar, de ayudar, de vivir. Y esa, pensé, era la mayor lección que aquel incendio, y la fría indiferencia de mi propia sangre, me habían enseñado: que la verdadera fuerza nace cuando te levantas, aunque todos los demás te hayan dado la espalda. Después de varios meses viviendo en albergues y trabajando en pequeños oficios, empecé a darme cuenta de que la vida podía ofrecerme algo más que dolor y traición. Cada día que sobrevivía era un recordatorio de que podía salir adelante por mí mismo, sin depender de mi hijo ni de nadie que me hubiera fallado. Sin embargo, no podía negar que en mi interior había un fuego que ardía, no de rabia sin control, sino de determinación, de mostrarme que podía reconstruir mi vida y, si era posible, recuperar algo del orgullo perdido. Un día, mientras buscaba trabajo en un centro comunitario, conocí a Marta, una mujer que trabajaba ayudando a personas como yo a integrarse al mundo laboral. Tenía una mirada cálida y palabras que daban fuerza, y sin darse cuenta, comenzó a cambiar mi perspectiva. Marta me enseñó a redactar un currículum, a presentarme de manera profesional y, sobre todo, a creer en mí mismo de nuevo. Gracias a su ayuda, conseguí un trabajo como conserje en un edificio de oficinas. Era modesto, sí, pero me daba independencia y un ingreso constante. Mientras trabajaba, también descubrí algo que nunca había explorado antes: la escritura. Por las noches, en el albergue, comenzaba a escribir mis pensamientos, mis recuerdos, y poco a poco mis sentimientos hacia la traición de mi hijo. Cada palabra que plasmaba en el papel era como un peso que se iba liberando de mi pecho. Comprendí que no podía cambiar el pasado, pero podía transformarlo en algo productivo. Decidí que algún día publicaría mi historia, no solo para mí, sino para que otros comprendieran que la traición puede doler, pero no puede destruir la voluntad de una persona. Mientras reconstruía mi vida, la curiosidad por saber cómo estaba mi hijo comenzó a surgir de manera natural. No por rencor, sino para comprender cómo alguien a quien había amado tanto podía volverse tan indiferente. Una tarde, decidí buscarlo en redes sociales y, para mi sorpresa, lo encontré. La imagen que vi era la de un hombre sonriente, viajando, disfrutando de lujos que yo nunca había podido imaginar para mí mismo. Su vida continuaba sin notar mi ausencia, como si nunca hubiera existido. Sentí un golpe de tristeza, pero también una claridad que antes no tenía: no necesitaba su aprobación ni su cariño para vivir plenamente. Mi hijo había elegido su camino, y yo el mío. Pero no podía evitar preguntarme: ¿cómo alguien puede despreciar tanto a quien le dio todo? Esa pregunta no encontró respuesta, pero me enseñó a no depender emocionalmente de nadie más que de mí mismo. Con el tiempo, mi trabajo me permitió ahorrar un pequeño capital. Compré un apartamento modesto, lo suficientemente grande para sentirme seguro y cómodo. No era una mansión, ni algo que pudiera impresionar a mi hijo, pero era mío, construido con esfuerzo y dedicación. Allí puse mis recuerdos nuevos y decidí dejar atrás todo lo que me recordara al pasado doloroso. Cada objeto que compraba, cada mueble que organizaba, era un recordatorio de que podía levantarme después de cualquier caída. Un día,
mientras organizaba mis pertenencias, recibí un mensaje inesperado. Era Sergio. Su tono era frío al principio, luego algo más cauteloso. Papá, he estado pensando en ti. Sé que he cometido errores, y, dudó un instante, me gustaría verte. Mi primera reacción fue de enojo. Durante meses, él había ignorado mis llamadas, mis mensajes, incluso la desesperación de saber que estaba sin hogar. Pero en lugar de responder con ira, decidí mantener la calma. Esta era mi oportunidad de enfrentar la situación con dignidad, no con resentimiento. Sergio, le escribí, mi vida ha seguido adelante. He aprendido a valérmela solo y a construir lo que necesitaba sin depender de nadie. Si quieres hablar, podemos hacerlo. Pero esta vez, no habrá expectativas. Nos encontramos en un café discreto. Cuando lo vi, fue extraño sentir una mezcla de emociones, nostalgia, tristeza y un tenue deseo de reconciliación. Él parecía incómodo, como si no supiera cómo enfrentarme después de todo lo ocurrido. Me explicó que en aquel momento pensaba que podía manejar la situación a su manera, y que no había pensado en el daño que me causaría. Sus palabras sonaban vacías, pero había en ellas un atisbo de arrepentimiento. Escuché, pero no interrumpí. Mi vida ya no dependía de su aprobación ni de sus disculpas. Comprendí que podía perdonar, pero eso no significaba olvidar ni volver a depender de él. La verdadera lección había sido aprender a reconstruirme y encontrar fortaleza en mí mismo. A partir de ese día, decidí que nuestra relación podría existir de manera diferente. No volvería a ser el padre que lo sacrificaba todo por él sin límites, pero tampoco cerraría las puertas completamente. Había aprendido a establecer límites claros, a valorar mi tiempo, mi energía y mi paz mental. Esta era mi verdadera victoria, no la recuperación de mi casa, ni de mis pertenencias, sino de mi dignidad y autonomía. Con cada día que pasaba, descubrí nuevas maneras de vivir plenamente. Me uní a un grupo de escritura local, compartiendo mis historias con personas que entendían el dolor de perderlo todo y la fuerza que se necesita para levantarse. Descubrí que ayudar a otros también era una forma de sanar, y cada consejo que daba, cada palabra de aliento, reforzaba mi propia resiliencia. Al mirar atrás, hacia aquel incendio y la traición de mi hijo, ya no sentía rabia ni desesperación. Solo veía la oportunidad que me había dado la vida para redescubrirme, para demostrarme que incluso en los momentos más oscuros, se puede encender una nueva luz. La vida no siempre nos da lo que queremos, pero sí nos da lo que necesitamos, la fuerza para seguir adelante, la sabiduría para aprender de los errores de otros y la capacidad de levantarse cuando todo parece perdido. Y así, mientras caminaba por la ciudad una tarde soleada, con un libro en la mano y una sonrisa tranquila en el rostro, comprendí que el incendio que destruyó mi hogar había encendido, en realidad, un fuego más fuerte dentro de mí, la certeza de que podía vivir, amar y ser feliz, sin depender de la aprobación de quienes me habían fallado. La verdadera reconstrucción no fue de ladrillos y paredes, sino del alma. Y con cada paso, con cada decisión consciente, demostraba que incluso después del dolor más profundo, la vida podía ofrecer esperanza, dignidad y, sobre todo, libertad. Después del encuentro con Sergio, su arrepentimiento y mis límites claros, mi vida comenzó a tomar un rumbo completamente nuevo. Ya no era el hombre que había dependido de la buena voluntad de su hijo, sino alguien que había aprendido a valerse por sí mismo, a encontrar fuerza en la adversidad y a reconstruir su dignidad paso a paso. Sin embargo, no todo era fácil. La traición había dejado cicatrices profundas, y aunque había aprendido a sobrellevarlas, había un vacío que todavía necesitaba llenar, demostrarme a mí mismo que podía no solo sobrevivir, sino prosperar. Con los meses, mis esfuerzos comenzaron a dar frutos. Mi trabajo de conserje me permitió ahorrar una cantidad considerable, y mi dedicación llamó la atención del dueño del edificio. Era un hombre mayor, don Alfredo, que apreciaba la honestidad y el compromiso por encima de todo. Un día, me ofreció la oportunidad de administrar un pequeño edificio comercial que estaba construyendo, con la promesa de un porcentaje de las ganancias una vez que el negocio estuviera en marcha. Esta oferta fue un cambio total en mi vida. Por primera vez, no solo trabajaba por un salario, sino que invertía en un futuro propio. Acepté la oportunidad con entusiasmo, pero también con cautela. Sabía que debía administrar cada recurso con inteligencia, que cada decisión afectaría mi nueva estabilidad. Contraté a un pequeño equipo de confianza,
personas que, como yo, habían pasado por momentos difíciles y entendían el valor de la disciplina y el respeto mutuo. Cada día era una lección, cada desafío una oportunidad para demostrarme que podía superar cualquier obstáculo. Mientras tanto, Sergio seguía intentando acercarse. Sus mensajes y llamadas eran más frecuentes, y por momentos sentía la tentación de abrirle nuevamente mi corazón. Pero cada vez que recordaba el abandono, el silencio durante mis momentos de necesidad, la indiferencia que me había hecho sentir invisible, entendía que no podía dejarme arrastrar por la nostalgia. La relación con él tendría reglas claras, respeto, límites y ninguna dependencia emocional. Un día, mientras revisaba los registros de la construcción, recibí la visita de un abogado. Era un hombre serio, con documentos en mano. Me explicó que había descubierto irregularidades en los contratos de Sergio y Verónica con uno de sus negocios anteriores, y que podrían enfrentar problemas legales importantes. La noticia me sorprendió. No por malicia, sino porque era la primera vez que sentí que podía, de alguna manera, equilibrar las cosas sin recurrir a la violencia ni a la venganza impulsiva. Decidí actuar con prudencia. Consulté a mi propio abogado y presentamos la información de manera legal y correcta, asegurando que cualquier consecuencia recaería donde correspondía, sin manchar mi reputación ni comprometer mi integridad. Era la oportunidad de demostrarme que podía enfrentar a mi hijo y su esposa sin perder la compostura ni mi dignidad. No lo hice por venganza, sino para reafirmar que la justicia y la responsabilidad existen incluso cuando la traición parece pasar desapercibida. Mientras tanto, mi negocio crecía. El pequeño edificio comercial se convirtió en un centro de actividades, oficinas, locales y talleres que ayudaban a jóvenes emprendedores a empezar su camino. Cada contrato firmado, cada pago recibido, era un recordatorio de que mi esfuerzo valía la pena. Por primera vez en años, sentí orgullo genuino, no por lo que otros me habían dado, sino por lo que yo mismo había construido. En una tarde soleada de otoño, recibí una invitación inesperada. Sergio quería verme en su casa. Había insistido durante semanas, y aunque dudé, acepté. No por reconciliación inmediata, sino para cerrar un ciclo que había comenzado de manera tan dolorosa. Al llegar, vi a mi hijo y a Verónica. Habían cambiado en apariencia, pero el mismo aire de despreocupación y seguridad seguía presente. Sin embargo, esta vez yo no sentí miedo ni inseguridad, sentí calma. Sergio me saludó con una sonrisa nerviosa. Intentó disculparse nuevamente, pero esta vez yo lo escuché con atención, sin interrumpir. Sus palabras reflejaban reconocimiento de su error y, en parte, remordimiento. Me explicó cómo habían cometido decisiones egoístas, cómo no habían considerado el daño causado. Verónica también habló, tratando de suavizar su culpa. Yo los escuché y luego respiré profundo. Esta era mi oportunidad de hablar desde la verdad, no desde la ira. Sergio, dije con firmeza, lo que hicieron fue doloroso. Me dejaron sin hogar, sin apoyo, sin sentirme valorado por quien más debería cuidarme. Pero no estoy aquí para llorar lo que pasó. Estoy aquí para que comprendan algo importante, mi vida no depende de ustedes. Hubo un silencio pesado. Sentí que la gravedad de mis palabras comenzaba a calar. Continué. He construido mi vida desde cero. Trabajo duro, ahorro, me esfuerzo por ser una persona mejor cada día. He aprendido que la fuerza no viene de la dependencia, sino de levantarse cuando todos te han dado la espalda. Hoy, estoy en paz conmigo mismo, y esa es la lección que quiero que entiendan. Sergio bajó la mirada, y por primera vez percibí un atisbo de respeto genuino. No era amor, no era perdón, pero era reconocimiento de que yo había logrado algo que ellos no podían arrebatarme, mi dignidad. Decidí dar un paso más, no espero que cambien de la noche a la mañana. No espero que arreglen todo lo que rompieron. Pero sí quiero que sepan que la vida siempre da oportunidades de enmendar errores, si se actúa con integridad. Esta es mi manera de enseñarles que pueden aprender, pero no a costa de otros. Sergio asintió lentamente, y Verónica se mostró arrepentida. Por un instante, sentí que la tensión se disolvía. No porque hubiera reconciliación total, sino porque había logrado establecer límites claros y mostrarles que el respeto y la responsabilidad son fundamentales. A partir de ese momento, decidí que mi vida seguiría siendo independiente. Cada decisión que tomé,
cada inversión que realicé, cada gesto de amabilidad que ofrecí a quienes me rodeaban, era un recordatorio de que podía vivir plenamente sin depender de quienes me habían fallado. La paz que sentí no era pasiva, era activa. Era la seguridad de que, aunque alguien intente derribarte, siempre puedes levantarte más fuerte. Con el tiempo, el edificio que administraba se convirtió en un modelo para jóvenes emprendedores. Mi historia comenzó a difundirse en la comunidad, y muchos buscaban mis consejos, querían aprender cómo sobrevivir a la traición, cómo reconstruirse desde cero. Cada persona que ayudaba me devolvía una sensación de propósito y satisfacción que el dinero nunca podría comprar. Un año después, recibí una invitación formal de la municipalidad para dar una charla sobre resiliencia y superación personal. Allí, frente a cientos de personas, hablé sobre el incendio, sobre la traición de mi hijo, sobre la importancia de la dignidad y la autonomía. Conté cómo había perdido todo, pero había ganado más de lo que jamás imaginé: confianza en mí mismo, independencia y la capacidad de crear un legado positivo. Al terminar, el público me ovacionó. Sentí lágrimas recorrer mis mejillas, pero eran de gratitud, no de dolor. En ese momento comprendí que todo lo que había sufrido no fue en vano. Cada lágrima, cada noche de frío, cada momento de desesperación había construido un carácter más fuerte y una vida más plena. Regresé a mi apartamento con una sensación de paz absoluta. Observé mi hogar, pequeño pero sólido, lleno de recuerdos nuevos y promesas de futuro. Y pensé en Sergio, en Verónica, y en cómo la vida les había dado la oportunidad de aprender de sus errores. Mi corazón no albergaba rencor, solo la certeza de que había ganado algo que nadie podía arrebatarme: mi integridad y mi libertad. Esa noche, mientras me acostaba, recordé el incendio, el momento en que pensé que lo había perdido todo. Sonreí con calma, porque comprendí que lo que parecía una catástrofe fue en realidad un inicio. El fuego había destruido mi hogar, sí, pero había encendido la fuerza dentro de mí, una fuerza que nadie, ni siquiera mi propia sangre, podía apagar. Y así, mientras cerraba los ojos, sentí la certeza de que estaba listo para cualquier cosa. La traición había sido amarga, pero también liberadora. El dolor se convirtió en enseñanza, la pérdida en oportunidad, y el abandono en fortaleza. Mi vida ya no dependía de otros, era mía, completamente mía. Después de establecerme en mi nuevo apartamento y ver cómo mi negocio crecía día a día, comencé a comprender algo que nunca había entendido antes: la verdadera independencia no solo se construye con dinero o seguridad física, sino con la fuerza emocional de aceptar la vida tal como es y decidir no ser definido por la traición de otros. Cada jornada de trabajo, cada sonrisa de los jóvenes emprendedores que ayudaba, era un recordatorio de que podía crear algo positivo incluso a partir de las cenizas del pasado. Sin embargo, aunque mi vida había tomado un rumbo estable, una parte de mí seguía lidiando con el dolor de lo que había hecho mi hijo. La traición de Sergio no era algo que pudiera ignorar completamente, su indiferencia había dejado cicatrices profundas. Pero, a diferencia de antes, ahora sabía que no podía controlar sus decisiones ni forzar su arrepentimiento. Solo podía decidir cómo reaccionar yo. Y fue entonces que surgió un plan, no de venganza, sino de justicia silenciosa: demostrarle que mis logros no dependían de su aprobación y que el amor propio y la resiliencia eran más poderosos que cualquier traición. Un día, mientras revisaba unos documentos financieros del edificio que administraba, recibí un correo inesperado. Era de un inversionista interesado en expandir el negocio, alguien que había escuchado sobre el impacto positivo que estaba teniendo mi proyecto con jóvenes emprendedores. La propuesta era ambiciosa: adquirir un nuevo edificio en otra parte de la ciudad y convertirlo en un centro de negocios aún más grande. Esto significaba mayores responsabilidades, más personal y, sobre todo, una oportunidad para consolidar lo que había construido desde cero. Sentí un escalofrío de emoción. Por fin estaba en un lugar donde podía mirar hacia adelante sin miedo ni dudas. En paralelo, comenzaron a llegar noticias de Sergio. Su empresa estaba enfrentando problemas legales y financieros, en parte por decisiones impulsivas y poco éticas que había tomado junto con Verónica. Escuché rumores de que había intentado contactarme varias veces, pero yo mantenía mi decisión: si quería comunicarse conmigo, tendría que hacerlo respetando los límites que había establecido. No era resentimiento, era claridad. Había aprendido que no se puede reconstruir la vida con base en la dependencia emocional de alguien que te ha fallado. Poco después,
recibí una carta formal de su abogado solicitando una reunión. Sergio quería discutir temas familiares y reconciliación. Al leer la carta, sentí una mezcla de emociones, curiosidad, cierta tensión, pero sobre todo, una sensación de control. Esta vez, yo definiría los términos. Cuando llegó el día de la reunión, elegí un lugar neutral, un restaurante tranquilo, donde podríamos hablar sin interferencias externas. Al entrar, vi a Sergio y a Verónica. La tensión en la sala era palpable, pero yo estaba calmado. Observé a mi hijo y vi a un hombre que intentaba proyectar seguridad, pero que claramente estaba preocupado. Su arrogancia de antes había desaparecido, reemplazada por una vulnerabilidad que antes no había mostrado. «Papá», comenzó Sergio, dudando. «Sé que te lastimé. Sé que lo que hicimos fue imperdonable». Lo interrumpí con suavidad pero firmeza. «Sergio, no estoy aquí para discutir perdón. Estoy aquí para establecer claridad. He reconstruido mi vida sin tu ayuda y he aprendido algo que debes entender: la dignidad y la independencia no dependen de ti». Sus ojos mostraban confusión y cierta frustración. Verónica también parecía incómoda, sin saber cómo intervenir. Continué: «Tu indiferencia me enseñó una lección invaluable: nadie puede definir quién soy. Ni tus decisiones egoístas ni tus acciones me quitan lo que he ganado con esfuerzo, paciencia y trabajo duro. Hoy soy un hombre completo, no porque tú me hayas apoyado, sino porque decidí seguir adelante a pesar de todo». Sergio bajó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente me estaba escuchando. Lo que antes eran excusas y despreocupación ahora se encontraba frente a la fuerza tranquila de alguien que había sobrevivido a la adversidad y había salido más fuerte. «Papá, entiendo», dijo finalmente. «Pero me gustaría reparar de alguna manera el daño que causé». Sonreí levemente, no con indulgencia, sino con convicción. «No busco reparaciones materiales, Sergio. La vida misma se encargará de enseñarte las consecuencias de tus actos. Lo que te ofrezco es algo que no se puede comprar ni manipular: la oportunidad de aprender a ser responsable y respetuoso. Si decides aprovecharla, estaré dispuesto a orientarte, pero bajo mis condiciones: respeto, honestidad y límites claros». La conversación continuó durante horas. Discutimos la manera en que Sergio podía asumir responsabilidad por sus acciones, y cómo podía intentar reconstruir su propia vida sin depender de mí. Era una lección tanto para él como para mí. Yo no necesitaba aprobación, pero podía ofrecer guía a quien realmente estuviera dispuesto a escucharla. Con el tiempo, Sergio y Verónica comenzaron a cambiar. No de manera instantánea, pero de forma progresiva. Aprendieron a tomar decisiones más conscientes, a enfrentar las consecuencias de sus actos y, sobre todo, a respetar los límites que había establecido. Por mi parte, yo continué con mi expansión. El segundo edificio se convirtió en un centro vibrante, lleno de jóvenes emprendedores que me recordaban la fuerza de la resiliencia y la capacidad de transformar la adversidad en oportunidad. Mi relación con Sergio nunca volvió a ser como antes, no era necesario. Lo que importaba era que ambos habíamos aprendido: yo, a mantenerme fuerte y autónomo; él, a asumir responsabilidad y respeto. La traición había sido dura, pero también un catalizador para una transformación que, de otro modo, nunca habría ocurrido. Una tarde, mientras caminaba por el nuevo centro de negocios, observé a un grupo de jóvenes discutiendo un proyecto. Sonreí, sintiendo un orgullo profundo. Cada paso que había dado desde aquel incendio era un testimonio de mi fuerza interior. Cada logro, cada sonrisa de los emprendedores que ayudaba, era la prueba de que podía transformar el dolor en propósito. En la noche, al volver a mi apartamento, me senté junto a la ventana y miré la ciudad iluminada. Recordé aquel primer día después del incendio, cuando me senté bajo un puente con la lluvia empapándome. El recuerdo era doloroso, sí, pero también inspirador. Había logrado reconstruir no solo un hogar, sino una vida llena de significado, independencia y propósito. Y entendí algo fundamental: la verdadera victoria no consistía en recuperar lo perdido, sino en descubrir la fortaleza que siempre había estado dentro de mí. La traición de mi hijo fue un fuego que me quemó, sí, pero también me enseñó a encender mi propio fuego interno, uno que nadie podría apagar. El final de esta historia no era un cierre de rencor ni de odio, era un triunfo silencioso.
La vida me había enseñado que incluso cuando los seres más cercanos nos fallan, aún podemos levantarnos, reconstruir, prosperar y sobre todo, mantener nuestra dignidad intacta. Mi hogar estaba reconstruido, mi negocio prosperaba, y mi espíritu estaba fuerte. Sergio había aprendido a respetar los límites y enfrentar sus propios errores, y yo había aprendido que mi valor no dependía de la aprobación de otros. La traición que una vez me había destrozado ahora se había convertido en un recordatorio constante de la fortaleza y resiliencia que habitan en cada uno de nosotros. Cerré los ojos aquella noche, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una paz completa. No necesitaba venganza, ni reproches, ni lágrimas por lo perdido. Había ganado algo mucho más valioso, la certeza de que podía sobrevivir a cualquier tormenta, reconstruir mi vida y, lo más importante, mantener intacta mi integridad y mi espíritu. Y mientras la ciudad seguía iluminada a lo lejos, comprendí que, aunque el fuego había destruido mi hogar, había encendido algo dentro de mí que nunca nadie podría apagar, la fuerza para vivir plenamente, sin miedo, sin dependencia y con la certeza de que cada desafío es una oportunidad para renacer. Han pasado años desde aquel día en que mi casa se consumió entre llamas y pensé que había perdido todo. Lo que parecía el fin de mi mundo resultó ser el inicio de una transformación que nunca imaginé. Cada pérdida, cada traición, cada noche de frío y soledad me enseñó algo que no podría haber aprendido de otra manera: la verdadera fuerza no proviene de quienes te rodean, sino de ti mismo. Después del encuentro con Sergio y Verónica, mi relación con ellos nunca volvió a ser la misma, ni lo necesitaba. Lo que sí cambió fue mi perspectiva. Entendí que podía amar y ayudar a los demás sin depender de la reciprocidad de quienes me habían fallado. Con ese conocimiento, me enfoqué en construir una vida plena y auténtica. Mi negocio creció más de lo que jamás imaginé. Lo que comenzó como un pequeño edificio de oficinas para jóvenes emprendedores se convirtió en un centro de innovación con múltiples sucursales. Cada proyecto que ayudaba a florecer, cada contrato firmado, cada sonrisa de gratitud de quienes se encontraban en mi guía y apoyo, se convirtió en un recordatorio de que podía transformar la adversidad en oportunidad. Más allá del éxito profesional, encontré nuevas formas de llenar mi vida de significado. Comencé a dar charlas sobre resiliencia, superación y la importancia de la independencia emocional. Mi historia, aquella de la traición, la pérdida y la reconstrucción, resonaba con muchas personas que habían sufrido situaciones similares. Me escribían correos, mensajes y cartas contándome cómo mis palabras les habían dado fuerza para seguir adelante. Era un círculo de energía positiva que nunca imaginé que podría existir. Un día, mientras revisaba el último informe financiero de uno de los nuevos edificios que había adquirido, recibí una llamada inesperada. Era Sergio. Esta vez su voz sonaba diferente, más calmada, menos insegura, como si hubiera aprendido a medir sus palabras y asumir responsabilidad. «Papá», dijo con cierta cautela. «Quería agradecerte. No solo por darme orientación cuando más lo necesitaba, sino por enseñarme, incluso sin intención, a valorar la responsabilidad y la independencia». Escucharlo así fue extraño, pero no me sorprendió. Sabía que con el tiempo, incluso alguien que había sido egoísta y desconsiderado podía aprender lecciones de vida valiosas. Respondí con calma: «Sergio, me alegra que lo entiendas. La vida nos da oportunidades de aprender, pero nunca de manera inmediata ni perfecta. Lo importante es cómo eliges actuar después de cada error». No hablamos de reconciliación sentimental, eso no era necesario. Hablamos de respeto y de reconocimiento. Yo había aprendido que la verdadera cercanía no siempre se da de manera afectiva, sino de manera consciente, aceptando límites, reconociendo responsabilidades y manteniendo la dignidad intacta. Con el tiempo, me mudé a un apartamento más grande y acogedor, decorado con mis propias manos y con objetos que representaban mis logros y aprendizajes. Cada rincón contaba una historia: la lámpara que compré con mi primer salario después del incendio, la biblioteca que llené con libros sobre resiliencia y superación personal, las fotos de jóvenes emprendedores que habían logrado sus proyectos gracias a mi guía. Era un hogar lleno de significado, construido sobre esfuerzo, independencia y amor propio, y no sobre la aprobación de otros. En los años siguientes, conocí a personas extraordinarias que compartían mis valores y mi visión de la vida. Algunos se convirtieron en amigos, otros en colaboradores y algunos incluso en familia elegida, personas que escoges y que te acompañan sin condiciones, no por obligación. Con ellos compartí proyectos,
viajes y momentos que hicieron que mi vida se sintiera plena y verdadera. Hubo momentos difíciles, por supuesto. La vida nunca es lineal ni sencilla. Pero cada desafío era enfrentado con la fortaleza que había construido desde aquel día fatídico del incendio. Ya no era un hombre dependiente de la buena voluntad de su hijo, ni alguien que esperaba que otros definieran su valor. Mi felicidad ya no estaba ligada a las decisiones de los demás, sino a mi capacidad de vivir con integridad y propósito. Un día, mientras caminaba por el parque cerca de mi casa, vi a un grupo de niños jugando. Me recordaron la importancia de cuidar y guiar a otros sin esperar nada a cambio. Me acerqué a ellos, sonreí y les ofrecí un poco de mi helado. Uno de los niños me miró con curiosidad y dijo: «Tío, ¿por qué sonríes tanto?». Sonreí, comprendiendo que la respuesta no necesitaba ser compleja, porque aprendí a ser fuerte y feliz, incluso cuando las cosas parecían imposibles. Esa frase resonó en mí como un mantra. La vida había puesto obstáculos, traiciones y pérdidas en mi camino, pero también me había dado las herramientas para superarlos y enseñar a otros a hacerlo. Comprendí que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en los bienes materiales, sino en la fuerza interna, en la independencia emocional y en la capacidad de crear significado en la vida propia y en la de los demás. Con el tiempo, Sergio y Verónica continuaron con sus vidas. Cometieron errores, sí, pero también aprendieron a enfrentar sus consecuencias y a valorar la importancia de la responsabilidad. Yo no necesitaba su aprobación, ellos no podían definir quién era ni lo que había logrado. Sin embargo, su evolución silenciosa me ofrecía una satisfacción silenciosa, ver que incluso quienes fallan pueden aprender y crecer si se les da la oportunidad de reflexionar. Mis días ahora se llenaban de propósito. Cada mañana me levantaba temprano, revisaba mis proyectos, saludaba a mis colaboradores y luego dedicaba tiempo a escribir. Escribía sobre resiliencia, sobre la traición, sobre la reconstrucción de la vida después de la pérdida. Mis libros y artículos comenzaron a ser reconocidos en la comunidad, y mi historia llegó a muchas personas que, al leerla, encontraron la fuerza para superar sus propias dificultades. Había aprendido que la vida no se trata solo de sobrevivir, sino de transformar el dolor en enseñanza y oportunidad. El incendio, la traición de mi hijo, la indiferencia de quienes creí que me amarían, todo había sido parte de un proceso que me convirtió en un hombre más fuerte, más sabio y más consciente de lo que realmente importa. En una noche clara, mientras contemplaba la ciudad desde mi ventana, recordé aquel primer día después del incendio, cuando todo parecía perdido. La lluvia empapándome, el fuego destruyendo mi hogar, la indiferencia de mi hijo y su esposa. Todo parecía un abismo imposible de superar. Y sin embargo, allí estaba yo, décadas después, con un hogar reconstruido, un negocio prosperando y, sobre todo, un espíritu invencible. Comprendí algo esencial: la traición y la pérdida no definen a la persona, lo que define a una persona es cómo responde ante ellas. Yo había elegido la fortaleza, la independencia y la resiliencia. Había elegido crear significado, amor propio y propósito, incluso cuando el mundo parecía haberse vuelto en mi contra. La vida, finalmente, me había devuelto algo que nadie podría arrebatarme: libertad y paz. Libertad para vivir sin depender de la aprobación de otros, paz para aceptar el pasado y usarlo como trampolín hacia un futuro mejor. Cada logro, cada sonrisa de aquellos que ayudé, cada paso que daba en mi vida, era un testimonio de que incluso la traición más profunda puede ser transformada en fuerza y esperanza. Y mientras cerraba los ojos esa noche, sentí una certeza absoluta: mi historia no era solo sobre un incendio ni sobre un hijo que me había fallado. Era sobre la capacidad humana de levantarse, reconstruir, amar y vivir plenamente, sin importar cuán devastadora haya sido la pérdida. Había ganado mucho más de lo que jamás había imaginado. Había ganado mi vida, mi libertad y la convicción de que ningún fuego, por intenso que sea, puede destruir el espíritu de quien decide no rendirse. Mi historia terminó, sí, pero no con tristeza ni rencor. Terminó con triunfo, con esperanza y con la certeza de que la vida puede ser reconstruida una y otra vez, siempre que tengamos la fuerza de seguir adelante y el coraje de enfrentar nuestra verdad. Y así, mientras la ciudad seguía iluminada por la luz de la luna y las farolas, comprendí que mi hogar, mis logros y mi paz interior eran más sólidos que cualquier edificio, más resistentes que cualquier incendio y más valiosos que cualquier traición. Porque finalmente, había comprendido lo que siempre había estado frente a mí: la fuerza para vivir no depende de nadie más que de uno mismo.